Gandalf en El Señor de los Anillos. ¿Qué otro personaje crees que representa esta misma dualidad entre sabiduría y juventud? Déjamelo en los comentarios y sigamos la conversación. ¿Quién no ha soñado con tener a Gandalf como guía en los momentos más oscuros? Ese anciano de túnica gris, mirada sabia y voz profunda no solo atraviesa la Tierra Media con su bastón, sino también nuestras propias ideas sobre la vida, el tiempo y las decisiones. En un mundo cada vez más dominado por la inmediatez y la juventud, Gandalf representa una fuerza tranquila que se apoya en siglos de experiencia. Pero, ¿qué tiene realmente este personaje que logra inspirar tanto respeto sin imponerlo? Desde su primera aparición en la Comunidad del Anillo, Gandalf no busca el protagonismo, sino encenderlo en otros. Su sabiduría no es solo conocimiento, es intuición, paciencia y una lectura del alma humana, o hobbit, o elfa, que va más allá de lo académico. Cuando aconseja a Frodo que no somos nosotros los que debemos decidir el tiempo que vivimos, sino lo que hacemos con ese tiempo, no habla como un profesor, sino como un sobreviviente que ha visto demasiadas edades pasar. La contraposición con los personajes jóvenes es inevitable. Frodo, impulsivo y lleno de dudas. Pippin, curioso hasta lo imprudente. Aragorn, con una carga ancestral que apenas aprende a sostener. La juventud en la saga tiene fuerza, corazón y pasión, pero necesita guía. Y es ahí donde Gandalf brilla. Él no toma el anillo. No lidera la carga final. Pero sin él, todo se desmoronaría. Lo fascinante es que Gandalf no desprecia la juventud, sino que la potencia. A diferencia de otros sabios literarios que dominan desde la distancia, él se involucra. Pelea. Corre. Se cae. Muere. Y regresa. Su sabiduría no es estática, evoluciona, se adapta y, sobre todo, se sacrifica. En un plano más simbólico, Gandalf representa lo que todos quisiéramos tener cerca, una voz serena en medio del caos. En tiempos donde la información abunda pero el criterio escasea, su figura nos recuerda que la experiencia no está reñida con el cambio. Que la tradición y la juventud pueden convivir si hay respeto mutuo. ¿Y cómo aplicar eso en nuestra vida diaria? Escuchar más. Hablar menos. Aprender a guiar sin imponer. A veces, solo necesitamos un poco de sabiduría gris para ver con claridad. En un mundo ruidoso, Gandalf es ese susurro que te dice, no todo lo que es oro reluce.